Hola mis costuritas, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal Mis Costuritas Bella Inspiración. Acompáñame a realizar una lily pad de Toy Story con cositas que muy probablemente tienes en casa. Para ello vamos a ocupar nuestra plantilla de lily pad. Te la dejo en Facebook y en Instagram. Estoy ocupando foamies, los pedacitos de foamy que tengo, encontré esos, así que vamos a ocuparlos. Unos pedazos de cartón, uno más grueso y otro más delgado. Tijeras, grandes, chiquitas y medianas para los detalles. Cúter, todo aquello que te pueda servir para cortar. Vamos a necesitar silicón, obviamente con su barrita. También tu pad, es decir, tu celular. Y con esto, manos a la tela. Vamos a empezar cortando nuestra plantilla por toda la orillita, que nos quede bien parejita, porque con esta vamos a realizar otros moldes. Así vamos a empezar colocando nuestro molde en nuestro cartón delgado, porque este va a ser la parte de atrás de nuestra lily pad. Márcala por toda la orillita sobre el cartón y ahora sí empezamos a cortar por la orillita nuevamente. Ya tenemos nuestra primer pieza. Ahora con cartón más grueso vamos a marcar 2 veces más nuestra lily pad. Esto para que tenga como volumen en el momento de que estemos colocando nuestro celular. Vamos a cortar nuevamente y ya tenemos nuestras piezas. Con el cartón grueso es necesario que tengamos 2 piezas, porque es así como vamos a introducir nuestro celular. Más o menos te vas dando la idea, espero que sí. Muy probablemente encuentres cartón grueso y delgado muy cerquita. Yo voy recolectando los que voy encontrando en mi camino. Así ya tenemos nuestras 3 piezas, 1 con cartón delgado y 2 gruesas. Ahora, en las piezas de cartón grueso vamos a cortar el centro, únicamente en el cartón grueso, porque nos va a quedar así. La parte de arriba va a ir completa y la parte que va en medio la vamos a cortar para que entre muy bien el celular. Así que esta parte con calma. ¿Te das cuenta? La abertura que vamos a dejar tiene que ser del tamaño del celular. Deja unos milímetros de más para que sin problema entre y salga el celular. Si te das cuenta, yo lo estoy colocando y voy a marcar por donde voy a cortar. Ve realizando tus cortes poco a poco. No quieras acabar rápido porque muy probablemente te quede más grande la pieza y queremos que quede perfecto. Ya que corroboramos este paso, vamos a colocar la tapita, hacemos una nueva corrección y ya quedó. Así que es momento de empezar a decorar. Esta parte a mí me encanta porque ya se va viendo el resultado de nuestro proyecto. Ahora sí, vamos a pegar la tapa con nuestro foamy. Puede ser un foamy diamantado o puede ser el que tú tengas, pero eso sí, tiene que ser de color verde o bueno, del color que a ti te guste. El proyecto y esta lily pad es tuya. Vamos a colocar silicón que esté bien caliente porque eso hace que quede súper fijo el foamy con el cartón. Vamos a recortar todo el exceso, cuidando muy bien no cortar de más para que no se vea el cartón en el momento de estar terminando nuestras decoraciones. Ya que hayas terminado de cortar, realiza una siguiente revisión para ver si queda alguna falla, algún despunte, alguna puntita de foamy. Listo, ahora sí, ya tenemos nuestra tapita lista. Continuamos forrando la parte de arriba de nuestra lily pad. Si te das cuenta, a este foamy le falta un pedacito, porque como te comenté al inicio del video, son con materiales que tengamos en casa o por lo menos checar qué tenemos en casita que nos puedan servir para realizar esta lily pad. En Mis Costuritas tratamos de ocupar materiales que tenemos en casa, que sean económicos y fáciles de realizar. Continuando con nuestra decoración, vamos a tratar de acomodar esa esquinita que no está forrada, así que no te preocupes. Yo lo que hice fue acomodar pedacitos de foamy y pegarlos muy bien para que no se vea como que la unión de nuestro foamy. Cortamos todo el exceso nuevamente y vamos a realizar el acomodo de nuestro foamy cortado. No te preocupes, nos va a quedar y nos va a quedar muy bonita.
Si tu lily pad es del tamaño de un celular, con una hoja de foamy te alcanza perfectamente, así que si la vas a comprar con una es más que suficiente. Ya estoy tapando ese hoyito del cartón que nos estaba quedando libre y ya quedó. Ahora vamos a abrir en la parte del centro. Yo iba a cortar al ras de nuestro cartoncito, pero después dije no, mejor que este foamy nos sirva para tapar la parte del centro de la lily pad. Ahorita vas a ver por qué. Creo que así nos evitamos mucho trabajo realizando estos cortes un poquito más largos para ir forrando. Así lo vamos a doblar para forrar esta parte del cartoncito que nos va a quedar libre. Así que es momento de empezar a armar nuestra lily pad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pegando todos nuestros cartoncitos. Coloca bastante silicón y que esté bien caliente. Eso hace que se pegue muy bien. Si vas a ocupar otro material que no sea silicón, recuerda ir pegando muy bien y dejando que seque perfectamente para que nos quede una lily pad muy bonita. Yo estoy pegando, vamos a colocar nuestra primer pieza, que es la que tiene la abertura para que entre nuestro celular. Presiona, pero no tanto. La idea es que tenga ese espacio suficiente para que entre el celular. Si tú lo presionas de más, se va a perder el espacio y ya no nos va a funcionar muy bien. A mí me gusta ir corroborando que nos vayan cerrando muy bien las piezas, así que si ves que voy reiterando lo que ya habíamos hecho es para evitar confusiones. Ya que corroboré, ahora vamos a colocar la tapita, así que coloca nuevamente silicón en toda la orillita y coloca tu pieza. Corrobora que queden bien encajadas cada parte en su lugar, que no se muevan y demás. Si necesitas colocar más silicón, hazlo, es el momento. Y yo vuelvo a reiterar para que no se nos vayan a mover nuestras piezas. Ya que tengamos esto listo, es momento de colocar el forro del centro. Así como lo estás viendo, yo voy poco a poquito, no corto de un jalón porque siento que me voy a equivocar y no quiero. Lo que necesitamos es que vayan coincidiendo muy bien nuestras piezas. El forro no llega hasta abajo porque esos milímetros que vamos a agregar le van a afectar si vamos a colocar el teléfono, así que trata de que no afecte hasta abajo y no vaya a ocupar espacio de más el forro. Ahí te das cuenta, ya quedó, tiene que coincidir muy bien. Ahora vamos a forrar toda la orillita. Yo ya no tenía foamy del primer color, así que tenía otro cachito del verde como bandera, y entonces dijimos pues vamos a tratar de que nuestro foamy coincida y que se vea súper bonito. No importa que sean tonos distintos, la idea es que esté forrado de verde. Es más, hasta le da otra vista a nuestra lily pad. ¿Ya viste? Ahí está. Fórrale por todos lados, porque sí se ve. Yo cuando vi esto dije, sí está quedando nuestra lily pad. Qué bonita, ¿verdad? Ahora llegó el momento de colocarle estos detallitos. Vamos a empezar a colocar las patitas, los ojitos, la naricita, la boquita y todo. Así que agarré un pedacito de foamy verde, recorta un piecito de la ranita que tienes como molde, porque este nos va a servir para marcar todas las patitas, es decir, las 4, y vamos a colocarlas en el foamy, las vamos a marcar, las vamos a recortar. ¿Cuántas vamos a hacer? Exactamente 4. Verifica que el orden, el tamaño sean los correctos para que el brillo de nuestro foamy quede hacia arriba en el momento de que estés marcando y calcando la patita. Vamos a continuar haciendo cada una de ellas, y aquí estoy ocupando unas tijeras más chiquitas, por eso te decía que ocupes todas las tijeras que tengas para los detalles. Esto es muy importante. Ya tenemos nuestra primer pieza, verifico y sí nos está quedando súper bien. Para la siguiente tenemos que voltear nuestro molde para que nos quede de la manera correcta. Ya que tengas esto listo, ahora sí, vamos a continuar con nuestros ojitos. Vamos a cortar un ojito de la plantilla que quede bien redondito y empezamos a trazar una por una de las piezas. Es decir, voy a trazar el círculo con nuestro foamy blanco. Yo hubiera preferido que este foamy fuera diamantado, pero es el foamy que tenía en mi casa y la verdad es que no iba a ir a comprar más. Ya que corroboré que sí quedará perfectamente en mi lily pad, vamos a realizar el siguiente y es exactamente el mismo procedimiento. Ahora sí, vamos a colocarle su ojito de la parte de en medio. Con color negro vamos a marcar nuestro siguiente molde cortando la pieza que está ahí. Así que cortamos con mucho cuidado que nos quede lo más parecido
posible y ya tenemos la siguiente pieza. Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente ojito y estos pasos van a ser muy repetidos pues porque son 2 ojitos. Ya tenemos esto, ahora vamos con el párpado que es de color verde y es lo mismo. Colocamos nuestro molde, lo cortamos y vamos viendo que vaya quedando bien en el ojito. Listo, ya tenemos esta parte. Nos falta por ahí una decoración de color blanco que es un puntito. ¿Lo vamos a colocar? Sí, para que se vea súper tierna nuestra lily pad. Así que te va a costar un poquito más de trabajo, pero mira, con amor, dedicación lo vamos a lograr. Así que estos puntitos te tienen que quedar. Apóyate de las tijeras que más te convenga para que no te sientas incómoda en el momento de estar realizando este puntito blanco. Ya se ve como una lily pad, ¿verdad? Nos falta la boquita y realizamos exactamente el mismo proceso. ¿Qué cosas has hecho tú por tu pequeño o por tu pequeña? El amor de mamá es infinito y todo lo que no sabemos lo inventamos, porque esto es lo que nos encanta hacer. Eres toda una artesana. Bueno, a mí me pasa que no importa si sea algo de costura, algo manual, algo tejido, algo bordado. La verdad es que algo que sea para mi pequeña o para las personas que quiero siempre es muy satisfactorio cuando lo vamos realizando, ¿verdad? Bueno, ahí está la boquita. Ya le colocamos de color negro, de color rojo y nos faltan esos puntitos de su nariz, porque si no los tiene, ¿cómo va a respirar nuestra lily pad? Así que vamos a continuar. Ya que tenemos todos nuestros moldes listos, es momento de empezar a pegar. Vamos a colocar nuestra plantilla para que nos quede lo más parecido a este molde. Bueno, a mí me gusta hacerlo así, a lo mejor tú lo haces de otra manera y también está bien, pero yo me acomodo que queden los moldes donde deben de ir, así que voy colocándolos para que queden bien bonitos. Pégalos con silicón. Si quieres colocarle las manitas dobles estaría perfecto, yo nada más le hice una. Aquí ya estamos colocando el ojito y coloqué nuevamente la plantilla para que nos quede en el lugar que es. Así que lo demás es un procedimiento más sencillo porque vas pegando con ayuda de la plantilla que tienes. Así que sin problema ve colocándolos con calma, con tiempo para que pueda ir quedando perfectísimo. Ahí coloca ese puntito blanco, la verdad es que sí le da un toque más tierno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dejas a tus hijos frente a la pantalla? Esta lily pad te aseguro que les va a mantener bien entretenidos, pero los límites los pones tú. Si tú determinas cuánto tiempo, 10, 15 minutos, 20 minutos es suficiente para que tu pequeño esté en una tableta o en el celular, está bien. Lo importante aquí es que tú verifiques cuál es el contenido que observan, cuánto tiempo lo van a observar, porque en ocasiones se vuelve muy adictivo el uso del celular. Me gustaría conocer tu opinión, hazlo en los comentarios, créeme que estoy muy atenta y a medida de lo posible voy respondiendo y vamos comentando. Esta es una charla entre costuritas. Vamos a continuar pegando los detallitos, ya le coloqué la boquita, ahora vamos a colocarle los puntitos de su naricita. Estos son un poquitín más chiquitos, me costaron más trabajo, pero vale la pena porque sí se ve como el detalle sí importa. Se me estaba olvidando colocar esos detallitos como de otro color, al final sí se los coloqué, creo que sí le hacían falta. Podríamos hacer marcarlo con un plumón negro, pero siento que en el momento de que están ocupando la lily pad te mancharía los dedos, así que tú determina, a lo mejor colocar un foamy de otro color más fuerte. Estos son los que tenía. Vamos a colocar en el centro un pedacito de papel. Yo coloqué esta hojita de color que tenía por ahí guardada. No vamos a gastar nada en esta lily pad porque todo lo tenía ya en casita. Bueno, mis costuritas, espero que te haya gustado este video, que te inspire a realizarlo, a mejorarlo. Recuerda, la que puede, puede, y la que no, le ayudamos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Adiós. Hola, soy Lily Pad. ¡Juguemos!